¿Ok? Bueno, luego de esta parte o estos temas teóricos, vamos a realizar un ejemplo de conexión de un app. Vamos entonces a ir a nuestro ambiente de desarrollo. En este momento voy a cerrar que no necesito. Mencionaba, pues ya en este caso tengo el SAP cliente, estoy logueado hacia esta sociedad que estoy utilizando de pruebas. Ya tengo en este caso realizado o abierto mi entorno de desarrollo, Microsoft Visual Studio. Y vamos entonces a crear un nuevo proyecto. El proyecto que vamos a crear es un proyecto del tipo Windows Forms. Y voy a indicarle acá donde lo deseo almacenar. Voy a crear una carpeta para UI. Y mi proyecto se va a llamar entonces en este caso 01. Y tener conexión UI. Listo, ya tenemos entonces en este caso nuestro proyecto creado. Y para iniciar con el desarrollo de nuestro proyecto, algo muy importante es agregar la referencia a nivel del proyecto hacia SAP Business One SDK. ¿Sí? Entonces vamos a buscar SAP y encontramos el componente que vamos a agregar de tipo referencia es SAP Business One SDK. Dicho componente me permite operaciones de DI y UI para las personas que en algún momento han desarrollado en las versiones anteriores del SAP Business One. Antes existía por separado el DI API y el UI API, parte de las mejoras que SAP ha desarrollado, de hecho desde últimos PLs de la 9, SAP 9.1 y en 9.2, pues es unificar este componente también por aspectos de rendimiento. O sea, nos indica en su documentación que debemos de utilizar dicho componente. Listo, entonces ya tengo agregada la referencia a mi proyecto. Y voy a realizar la creación de una clase para la conexión hacia SAP. Entonces, voy a agregar acá una clase. Y voy a denominarla conexión SAP UI. Vamos entonces a crear el constructor de dicha clase. Voy a crear mi variable de tipo application. El objeto que vamos a utilizar, quienes estuvieron en el webinar de DI, pues recordarán que utilizamos el SAP BOBSCOM y en este caso para aspectos de UI vamos a utilizar SAP BUICOM. Nuestro objeto es el objeto application. Y entonces voy a crear mi variable SDO application. Lo voy a llamar. Este
será la variable que yo voy a estar utilizando en toda la comunicación que voy a hacer con SAP Business One, por lo cual puedo utilizar cualquier mecanismo, los mecanismos de arquitectura de desarrollo que necesite para comunicarme con ella. Por mecanismos de arquitectura nos referimos incluso a ciertos desarrolladores o empresas de desarrollo prefieren dividir todo esto y crear una librería de comunicación a SAP y todo el resto de operaciones manejarlo en otra solución a nivel de Visual. Nosotros en las operaciones que vamos a realizar en todo este webinar vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible a nivel de arquitectura, pero de acuerdo a su propia experiencia en desarrollos, pues podrán realizar un desarrollo más profesional, le vamos a llamar, con otras técnicas que ustedes, de acuerdo a su experiencia en desarrollo, consideren apropiadas. Entonces, siempre tenemos que tener el manejo de excepciones, es muy importante. Básicamente acá lo que debiéramos de poder realizar es un mensaje a nivel de Windows. Vamos a agregar entonces vamos a agregar esta librería de Windows Form para que podamos utilizar el message box. Y si llegase a fallar, nosotros vamos a mostrar un mensaje entonces que indique error general que Aaron al comunicarse WhatsApp y vamos a mostrar entonces el mensaje de la excepción. Y como nos indicaba la documentación, nosotros debemos de siempre controlar la finalización de nuestro desarrollo. SAP no se va a encargar de dicho aspecto. Entonces, si llegase a fallar, nosotros nos encargamos de que vamos a capturar una excepción de comunicación hacia SAP Business One, simplemente finalizamos el lado. Okay. Ahora sí, enfoquémonos entonces en la creación como tal o comunicación hacia SAP. Okay, entonces necesitamos establecer el string de conexión. Ese string de conexión, ¿cómo lo podemos obtener? Dentro de la documentación, nosotros tenemos algunos ejemplos a nivel de UI y teníamos el cómo conectarnos al UI, qué es lo que realmente estamos haciendo acá. De hecho, acá nos va diciendo los ejemplos, cómo agregar la referencia. Esto es básicamente lo que estamos realizando ahorita. Y acá nos establece string.
Si dicha conexión fuese exitosa y no genera ningún tipo de error, nosotros podemos ya inicializar nuestro objeto application. Bueno, repasemos entonces nuestro objeto de conexión. Tenemos declarada una variable que será la variable que utilizaremos como la manipulación a nuestro objeto application, que es lo que nos interesa tener. El proceso de comunicación lo vamos a lanzar desde que se inicializa nuestra clase, que esta va a ser nuestra clase principal. Capturamos siempre la excepción. Si llegase a existir algún error de comunicación o alguna excepción al conectarnos a SAP Business One, vamos a capturarlo, vamos a mostrar un message box, un mensaje a nivel Windows, que existió un error general del addon al comunicarse a SAP Business One y cuál es el error que se está provocando. Y finalizamos el addon. Ya en el proceso de conexión hacia SAP, básicamente estamos creando el objeto SVO GUI, interfaz gráfica API. Tenemos entonces, este objeto nos va a servir para la comunicación con GUI API y invocamos al método connect. El método connect necesita este string de conexión. Dentro de la documentación de SAP, o en los ejemplos, normalmente SAP establece, de hecho en este mismo del help SDK, que a través de la línea de comandos que tiene nuestro proyecto, coloquemos dicho string, pero realmente es algo que no va a cambiar. Entonces, realmente la manera en la que ustedes manejen esto, pueden declarar una variable estática, asignarlo, pueden dejarlo como lo estoy haciendo en este momento, estáticamente acá. No es algo que vaya a cambiar. Realmente ese string de conexión se ha utilizado durante muchísimas versiones de desarrollo en UI. Más adelante, cuando veamos aspectos de licenciamiento, sí nos vamos a enfocar en otra propiedad que es el objeto identificador, perdón, la propiedad identificador, el cual sí nos sirve a nosotros para poder crear un mecanismo de licenciamiento del addon. Pero ese es otro aspecto. Ahorita estamos enfocados en cómo hacer nuestro primer desarrollo para comunicarnos desde nuestro addon hacia SAP Business One. Una vez tenemos esta conexión, vamos a obtener el objeto application desde nuestro componente SVO GUI API. ¿Qué tenemos que hacer entonces ahora? Porque realmente vemos el código y decimos, bueno, ¿cómo voy a validar entonces que realmente estoy conectado hacia SAP Business One? Básicamente vamos a mostrar en SAP Business One, en el objeto application, vamos a manipular la barra de estado. Vamos a establecer un mensaje y vamos a indicar en la barra de estado addon webinar SDK API integra 2018 iniciado correctamente. Este es un componente gráfico que nos permite ya la API de SAP Business One. En el cual nos pide como parámetros el texto. El segundo parámetro que nos está solicitando es el tiempo que se va a mostrar. Vamos a decirle que sea medium. Y luego el tipo de mensaje, básicamente si es un error, si no tiene ningún significado, si fue exitoso o si fue una alerta. En este caso va a ser de éxito.
¿Qué tiene que ver estas parametrizaciones? Recordemos que los mensajes en SAP tienen un color, normalmente un color verde, un color azul, un color rojo. Si fuese un error, esto significa, esa parametrización me está indicando que va a ser de tipo exitoso. Este es un componente que nosotros podemos entrar a conocer de mejor manera, pero realmente no requiere mayor parámetros. El texto que quiero mostrar, el tiempo de duración del mensaje y el tipo de mensaje, principalmente por aspectos del color y la identificación en el log de modificaciones. ¿Okay? Entonces, esto es lo que nos va a permitir mostrar que estamos conectados hacia SAP Business One. Entonces, nos falta en este momento ir a modificar el inicio. Básicamente lo que voy a hacer es crear una instancia de mi objeto, conexión SAP UI, y ya no voy a invocar el formulario porque en este momento no necesito el formulario. Listo, y de hecho el form puedo eliminar para acá. Ok, listo. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo hago para validar, probar, debuguear mi desarrollo? Bueno, entonces, vamos a ejecutarlo como tal. Tengo que tener abierto SAP Business One. Esa es la premisa. Para que yo pueda validar mis desarrollos o probar el funcionamiento, tengo que tener abierto SAP Business One Cliente en esa computadora. Entonces, como vemos, en mi ambiente de desarrollo, yo tengo mi SAP Business One Cliente en un servidor remoto en la nube, por lo cual no puedo en este caso tener SAP, en este caso Visual Studio, perdón, en mi máquina, porque cómo me voy a comunicar o cómo voy a hacer las pruebas. En la misma computadora y sesión tiene que estar ejecutándose al mismo tiempo el SAP Business One Cliente y Visual Studio, de lo contrario no puedo. Entonces vemos que en mi ambiente, también en mi escritorio remoto de la nube, tengo instalado Visual Studio. Vamos entonces a ejecutarlo, veamos qué sucede. Ok, listo. Vemos el mensaje entonces. Add-on Webinar SDK UIAP Integra 2018 iniciado correctamente. ¿Okay? Si nosotros activamos el log de mensajes del sistema, vemos que acaba de aparecer el mensaje y el tipo de mensaje que se haya provocado. ¿Okay? Entonces, incluso, como mencionaba, esto ya es un componente gráfico de SAP. Se podría indicarle también a ese componente que no fuera exitoso, sino que fuera un... Entonces, un mensaje, y en ningún lugar le estoy diciendo quiero que el mensaje sea rojo. Es un mecanismo, en este caso, que ya el log de mensajes va a manipular. Simplemente si es error, pues él le asigna el color rojo. Y vemos incluso que ya lo clasifica perdón, como un error. Yo podría filtrarlo, es decir, solo quiero ver errores. Entonces es un mecanismo específico ya que esa Business One Application tiene. Algo importante es que nosotros al momento de ciertas configuraciones que hay en nuestro proyecto, nos enfocamos en lo siguiente. En la parte de Build está el Platform Target y por defecto viene en CPU.
Yo sí recomiendo que cuando nosotros estemos haciendo las pruebas, e incluso en algunas versiones de SAP y de Visual Studio, si ustedes no son puntuales en decirle que están utilizando x86, el NICPU va a asumir que es x64. Entonces, lo que yo tendría que ver es mi cliente que estoy utilizando, dice que es 32 bits. ¿Okay? Entonces, lo ideal debería ser que ahorita en mi desarrollo yo lo configure como 86. x86. Okay. Probablemente ya nos estaremos preguntando, bueno, ¿qué sucede entonces? Porque al momento de que yo genere el instalador, porque SAP Business One funciona en 32 y 64 bits. Sí, vamos a tener que generar un ejecutable para cada versión, 32 y 64 bits. Realmente es un proceso de generación de instalador, porque nosotros tenemos que hacer compatible nuestro desarrollo con la versión 32 y 64 bits. Esto es algo que funciona así desde la versión 9.1. Realmente no recuerdo en ese momento si ya es de los últimos PLs de la 9.0, pero ya demos por hecho que las versiones de SAP Business One tenemos que contemplar siempre en nuestros desarrollos de add-ons la arquitectura 32 y 64 bits. Sé que en versiones muy antiguas no existe arquitectura 64 bits, pero realmente si en su ambiente no existe ese escenario es porque sí está muy desactualizada su versión de SAP Business One y hacemos énfasis en que busquen migrar lo más pronto posible. Ok, entonces hacemos este cambio y vamos a ejecutarlo para validar que en efecto continúe el funcionamiento y listo, ahí está el mensaje de error. Okay, voy a modificarlo para dejarlo adecuadamente como exitoso y para que sea aún más claro que ya estamos conectados a SAP Business One, voy a agregar también otro aspecto visual y en este caso es un mensaje, un message box. Y voy a poner el mismo mensaje. Okay. Entonces veamos qué sucede, ¿no? Porque cualquiera podría decir en un momento ahorita, bueno, pero ¿qué tiene de complejo un message box? Recordemos entonces que si llegara a fallar mi comunicación con SAP Business One, yo estoy usando un message box nativo de Windows, es decir, de Windows Forms, no tiene nada que ver todavía con la manipulación de SAP Business One, pero si mi conexión es exitosa, yo puedo utilizar un message box, un mensaje dentro de SAP Business One, un mensaje de los que normalmente nos aparece cuando SAP nos consulta o nos muestra alguna indicación. Veámoslo entonces. Listo, ¿verdad? Este es el mensaje que normalmente nosotros tenemos para los distintos aspectos que aparecen en SAP. ¿A qué nos referimos con ello? Este, si yo hago una operación dentro de SAP, entonces voy a ir a hacer una operación dentro de SAP. Vemos, estos son los mensajes nativos, entonces eso es lo que nosotros logramos en este momento de nuestro desarrollo. Okay, este tipo de mensajes, en este caso pues es una consulta, a diferencia que mostramos que solo era un OK. Vemos entonces que nuestro add-on en este momento se está ejecutando. Claro, lo que sabemos es que no tenemos nada más programado. Simplemente el add-on se inicia, muestra que ya está conectado, pero no hay nada más programado. Parte de lo que vamos a ir aprendiendo en este webinar es todas esas otras operaciones que nuestro add-on va a estar realizando. Algo importante es que nosotros veamos en el Task Manager
que es App Business One, que acá está ejecutándose. Por ahí tiene otros componentes que utiliza el mismo SAP Business One cliente. Sin embargo, también cuando hagamos el despliegue, vamos a identificar que nosotros vamos a tener un exe separado ejecutándose. Técnicamente son dos programas o dos aplicaciones separadas que están corriendo en Windows para dar la funcionalidad. Sin embargo, ya vimos a nivel de la arquitectura que hay una comunicación entre SAP Business One a través del UI API con este desarrollo. ¿Okay? Es un desarrollo separado, no es que ya esté incrustado SAP Business One. Nosotros lo vamos a ver por separado. Eso nos debemos, pues, de igual manera lo vamos a recalcar cuando ya hagamos generemos un instalador del add. Ok, entonces, este ejemplo sí es el inicial, básicamente lo podemos reutilizar una vez ya nosotros tenemos cómo nos conectamos a SAP Business One. Esta es como la base, le llamaría yo, para poder realizar nuevos proyectos y no debería de perder mayor tiempo en realizar todo este proceso, debería guardarlo como mi proyecto base para poder realizar comunicaciones desde UI. Repasemos los pasos, creamos un nuevo proyecto de tipo Windows Forms, que de hecho el form ni lo vamos a utilizar, los forms nosotros los vamos a crear, sin embargo es el que normalmente utilizo, aunque tenga que eliminar un proyecto. Pero también Visual Studio permite crear un proyecto en blanco y se crea todo esto. Sin embargo, yo considero que por tiempo me es más rápido hacer el proceso que utilicé. Luego agregamos una referencia para poder realizar o invocar los objetos de SDK, tanto DI como UI. En este momento solo estamos utilizando los de UI, que se llama SAP Business One SDK. No agregué las referencias. Luego creé mi clase de conexión. En dicha clase estoy creando mi objeto application, mi SBO application, el cual este objeto, como mencionaba, lo vamos a estar utilizando en todo el desarrollo. Realmente vemos acá que ya cuando empiezo a manipular SAP Business Cliente, invoco a un status bar, invoco a un message box. Vamos a ver más adelante que para crear un form utilizo application, para controlar un evento de un botón utilizo application. Todo lo que voy a realizar de manipulación lo voy a hacer con esto. Entonces, la manera en la que voy a trasladarlo dentro de mi desarrollo, dentro de clases, dentro de librerías, dentro de LLs, ya es un aspecto netamente de desarrollo, pero en resumen, este objeto lo vamos a estar utilizando para todo lo que hagamos con UI. Dentro de los pasos, pues básicamente creo una instancia del objeto GUI, el UI API. Dicho objeto me permite realizar una conexión hacia SAP a través del método connect. Acá es donde estoy haciendo esa petición de conexión. Quizás recordemos o repasemos las gráficas que estuvimos viendo. Por ejemplo, esta gráfica. Entonces, a nivel de programación, pues vemos por acá el string de conexión. Vemos que este es el objeto UI. Vemos al objeto application, el cual es uno en específico para cada DOM. También dentro de las gráficas siguientes está la secuencia a seguir. Básicamente lo que hicimos a nivel de programación fue esto, a través del objeto GUI, y luego tenemos el application. ¿Okay? Entonces ya estoy conectado a la UI API, y una vez estoy conectado a la UI API, lo que mando a invocar es obtener mi objeto application. El objeto application para mi addon. Entonces, si tengo 10 addons ejecutándose, cada uno de ellos va a invocar a este método por separado, y entonces existirá una instancia del objeto application por cada addon. Como mencionábamos, esto que busca ejemplificar esta gráfica. En el nivel de programación,
Esto estamos haciendo un objeto application por cada, un objeto application por cada. Y en este caso, una vez ya tengo mi objeto application, hice dos instrucciones, una con el status bar y una con message box. ¿Sí? Entonces, status bar ya es un componente gráfico del SAP cliente, que de hecho lo conocemos cuando interactuamos con SAP, mensajes de error, mensajes de éxito, que aparecen acá. Entonces, como mencionaba al inicio, si alguien de desarrollo de esta instrucción, probablemente puede ser fácil de inferir que es una barra de estado, pero quizás el comportamiento o funcionamiento a través de las siguientes propiedades que tenemos, si no ha utilizado SAP Business One nunca, probablemente no va a comprender qué es lo que está haciendo en este momento esta instrucción. Pero si ha interactuado con SAP Business One, ya conozco la barra de estado, conozco el log de mensajes, y comprendo o sé lo que estoy tratando de hacer en este momento. Y le agregamos luego también un mensaje para que quedara totalmente claro que ya estábamos conectados hacia SAP. ¿Qué pasa entonces si nosotros cerramos SAP? Ok, vemos entonces error general del add-on al comunicarse al SAP Business One. No encontró SAP Business One, entonces no hay comunicación como tal. Y listo, ya está capturado. Entonces, vemos que no podíamos utilizar algún método como el message box de SAP Business One en esta excepción, porque si se llega a esta excepción es porque no logré comunicación con SAP Business One. Por ende, no puedo modificar o manipular SAP Business One. Por ello recurrí al uso de un mensaje nativo de Windows.